En este video vamos a hablar de cómo expresar la información de un problema verbal en forma de una ecuación algebraica. O sea, les voy a explicar cómo ir de esto a esto. Leamos primero el problema verbal. En los talleres Gómez hay 360 empleados. El número de empleados de producción es 12 más que el triple del número de empleados de gerencia. ¿Qué ecuación sirve para calcular el número de empleados de la gerencia? Ahora seguimos 3 pasos para expresar esta información como una ecuación algebraica. El primer paso es escribir en palabras la operación que vamos a hacer. En este caso, una suma. En el ejemplo que acabamos de leer, hay dos tipos de empleados que vamos a sumar. Sumamos el número de empleados de producción más el número de empleados de gerencia. Esta suma nos da que hay 360 empleados en total. Entonces, en palabras, vamos a expresar esta información así. Producción más gerencia es igual a 360. El segundo paso es asignar la X. En este caso, tenemos que decidir cuál parte, producción o gerencia, está representada con la X. Tenemos en cuenta que la X es una variable que representa un valor desconocido. ¿Cómo determinamos cuál parte es la X? Volvamos al ejemplo original para ver cuál parte tenemos que expresar en símbolos. Entonces, la otra parte es simplemente la X. La segunda oración dice que el número de empleados de producción es 12 más que el triple del número de empleados de gerencia. Debido a que tenemos que expresar la parte de producción algebraicamente, producción es 12 más que el triple, la gerencia, la otra parte, tiene que ser la X. Volviendo a nuestra ecuación expresada en palabras, escribamos la X directamente debajo de gerencia. El tercer paso es expresar algebraicamente la otra parte, en este caso los empleados de producción. Otra vez, la segunda oración nos dice que el número de empleados de producción es 12 más que el triple del número de empleados de gerencia. Ahora vamos a expresar con símbolos la parte que dice 12 más que el triple. 12 más que el triple se expresa como suena. 12 más que el triple o 3x. Esto lo escribimos directamente debajo de producción. Ahora conectamos las dos partes. Por lo tanto, tenemos que producción más gerencia es igual a 360. Esta es la ecuación final que representa la información del problema verbal. Revisemos los 3 pasos. Primero,
Al leer el ejemplo, escribimos en palabras la operación que vamos a hacer. Por lo general, vamos a estar sumando dos partes. Segundo, determinamos cuál parte es la x. En cualquier ecuación de este tipo, siempre vamos a tener una parte que es simplemente la x. Tercero y último, expresamos algebraicamente con símbolos la otra parte que no es la x. Conectamos todo y tenemos nuestra ecuación.